Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Hace algunos minutos, el Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Víctor Pérez. Con el resultado de la votación en los 3 capítulos presentados, Víctor Pérez podrá seguir ejerciendo cargos públicos. Hoy no los tiene, pero podrá, no se inhabilita. Ese es uno de los efectos de una acusación constitucional. En relación al capítulo relativo a la situación en la Araucanía, los legisladores rechazaron por 22 votos contra 17 favorables y 3 abstenciones respecto del segundo capítulo, en donde se le cuestionaba a la ex autoridad no garantizar la igualdad ante la ley a raíz del paro de los camioneros. Los senadores votaron 23 en contra, 15 a favor y 4 abstenciones. Finalmente, en cuanto al control jerárquico sobre carabineros, los parlamentarios votaron 24 en contra de acusarlo y 14 a favor. 4 abstenciones. Más allá de la contabilidad, de llevar la cuenta de qué pasó, qué no pasó, queremos saber cómo fue el ambiente, por qué ocurrió lo que ocurrió, cómo se desencanaron los hechos esta noche en el Senado. Kevin Felgueras está allí. Kevin, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Nosotros con el ánimo como si fueran las 8:30 de la mañana, hora en la que puntualmente llegó el ministro del Interior, Víctor Pérez, acá al Congreso Nacional. De eso han pasado más de 14 horas y, por cierto, más de 3 votaciones, donde queda establecido que la oposición, una vez más, no logró unificarse, no logró unanimidad dentro del propio bloque de centro-izquierda. Recordemos, en el Senado se tienen 24 votos de, obviamente, senadores de centro-izquierda. El capítulo que obtuvo mayor votación de la centroizquierda tuvo 17, es decir, 7 votos menos ya de la oposición. Algunos se abstuvieron, otros rechazaron, pero sencillamente esta acusación llegó hoy al Senado sin tener los votos y no logró convencer al resto de la oposición. Lo decíamos, llegó bien temprano el exministro y ex senador Víctor Pérez, quien además, Matías, llegó en una actitud completamente distinta a lo que habíamos visto antes. Llegó de pie, caminando, ni siquiera en auto. Él arribó hasta el Congreso Nacional caminando, saludando a los funcionarios, conversó con los medios de comunicación en 2 ocasiones y luego estuvo muy tranquilo en el comité de la UDI hasta que inició esta sesión que se extendió durante toda la jornada y donde finalmente tuvimos los resultados que tú ya dijiste. Hubo reacciones, por cierto, al final de esta jornada cuando ya se rechazó esta acusación constitucional. La revisamos de inmediato. Una oportunidad para demostrar de que yo no había faltado a ninguna infracción constitucional ni legal y que había tratado y esforzado de cumplir el mandato que me mandó el presidente de la República de la mejor manera, con la mayor eficacia y con el respeto a las normas legales. Un triunfo inobjetable. Se estableció con claridad que nosotros defendíamos la verdad. Ha quedado claro en evidencia que esta era una acusación sin ningún fundamento, y el Senado así lo ha ratificado con mucha amplitud. Se ha reparado una injusticia que se había cometido en la Cámara de Diputados. Valorar, por supuesto, a todos los senadores de Chile Vamos, pero también a aquellos senadores de centro-izquierda o de esa izquierda moderada que no se dejaron vencer por el radicalismo, sino que supieron entonces votar en conciencia por aquello que era realmente lo justo. Bien, declaraciones del exministro del Interior, sobre quien ya no pesa ninguna acusación constitucional. Fueron rechazados los 3 capítulos y del vocero de gobierno, quien acompañó junto a otros ministros de Estado al exsecretario de Estado. Destacar, Matías, la votación de quienes desde la centroizquierda rechazaron o se abstuvieron. En el primer capítulo acusatorio, los senadores Pizarro, Arboe y Huenchumilla rechazaron y se abstuvieron los senadores Goich y Girardi. En el segundo capítulo, los senadores Bianchi, Arboe, Huenchumilla y Pizarro votaron en contra, Goich, Girardi, Soria y Quintana se abstuvieron, y en el tercer capítulo, Arboe, Huenchumilla, Lagos Weber y Pizarro votaron en contra, Goich, Girardi, Soria y Quintana se abstuvieron. Se van repitiendo algunos nombres, pero ese es el panorama entonces en la oposición finalmente después de esta acusación constitucional. Bien importante porque lo que se viene mañana también requiere unidad de la oposición, la votación de los escaños reservados en el Senado. Se viene bien interesante aquello y también el proyecto del segundo retiro del 10% que se ve en un rato más, a las 10:30 de la mañana en la Comisión de Constitución del Senado, mientras
la Cámara, va a haber el presupuesto, así que mañana, probablemente a esta hora, sigamos acá en el Congreso. Entonces, hora de ir a descansar y ya a acostarse un rato, Kevin Felgueras, para que estés muy lúcido, porque mañana sí que va a haber mucha pega en proyectos muy distintos que hay que estar atentos. Kevin, buenas noches y muchísimas gracias. Chao, que estén bien. Chao, buenas noches. Y continuamos con nuestra pauta del día. Y la pauta del día nos lleva al Perú, porque mañana jura el cuarto presidente dentro de un mandato. No olvidemos que todavía estamos en el mandato que inició constitucionalmente Pedro Pablo Kuczynski. Luego, por las razones que ya conocemos, vino Vizcarra, luego vino el Merino el Breve y ahora Francisco Sagasti, que mañana debiera asumir. Para eso vamos a conversar con Lucía Damer, que es doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad de Santiago, quien, bueno, es nacionalidad peruana, vive hace mucho tiempo en nuestro país, así que maneja el tema en la profundidad. Lucía, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Matías. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues, ¿había pasado alguna vez que en un periodo presidencial 4 personas estén en el mando de tu país? No, efectivamente esto es algo bastante único. Probablemente uno pudiera remontarse a los periodos de las luchas, digamos, de los caudillos militares y encontrar situaciones parecidas. Pero en los últimos 50, 60 años no había habido una crisis institucional de este calibre. Sin embargo, hay una situación bien interesante. Hace 20 años, exactamente a la fecha, tuvimos también un gobierno de transición a cargo de Valentín Paniagua, que es el gobierno exactamente que dio fin al fujimorismo en el fondo. Y Valentín Paniagua, quien fue también relativamente breve, porque si no recuerdo mal murió, ¿no? ¿Murió en el gobierno Valentín Paniagua? No, estaba enfermo, pero efectivamente sirvió como un proceso de transición a la siguiente elección. Claro, era un hombre es que muy no interesante. Un hombre que no parecía tener ambiciones propias, era un hombre más bien que generaba mucha tranquilidad, bajó mucho el fuego, por así decirlo, ¿no? Así es, de estos políticos más antiguos que efectivamente tenían como una visión de país, un proyecto de largo plazo y no llegaban, como llegan algunos, a enriquecerse a la gestión pública, ¿no? Y llegan con un programa mucho menos específico de lo que quieren hacer. Es muy interesante, como te decía, porque los últimos presidentes que han sido bien evaluados en Perú son los que no han sido electos, tanto Valentín Paniagua como Martín Vizcarra, lo cual habla mucho de la crisis política de los partidos allá. Yo creo que son 2 los tiempos que hay que evaluar. El tiempo del 90 a la fecha, cuando es la decadencia de los partidos tradicionales y potentes, y el momento actual, con un presidente que está a punto de asumir y lo que significa, lo que él significa como un hombre nuevo en la política y lo que puede implicar. Partamos, si tú quieres, por el origen del problema, a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, algunos tienen opiniones diversas, pero efectivamente con el fujimorismo, que dio paso a una vinculación entre política y corrupción muy profunda, ¿cierto? Donde uno vio los Vladivideos que salieron después, sin mencionar, digamos, todo lo que hizo Fujimori cuando estuvo en su régimen. Los partidos políticos se deterioraron mucho y la ciudadanía también se deterioró, porque es muy difícil tener partidos políticos hipercorruptos cuando la ciudadanía no acepta, digamos, culturas de ilegalidad, ¿cierto? Y ya después que regresamos del periodo de Fujimori, efectivamente ya los partidos habían instalado una forma de negociar con las empresas muy distinta, una forma de generar financiamiento para la política totalmente al margen del funcionamiento legal, o más bien abriendo espacios de grises, Matías, mucho espacio gris que se discutía exactamente en el Congreso. Y eran esos congresistas los que entonces jugaban como brokers, ¿no?, de intereses en el Congreso, muchas veces intereses no de la ciudadanía, sino de ellos mismos o de grupos de interés económico. En algunos casos eso ha ido ya a niveles mucho más superlativos. No hay que olvidar que al hijo de Fujimori le encontraron cocaína en uno de sus locales, en una de sus bodegas. Digo, también hay otro tipo de vinculaciones, pero eso fue deteriorando la política y los partidos se convirtieron en unos reductos de líderes caudillistas que lo que tenían eran un lote de gente alrededor, que muchas veces el que tenía plata compraba su espacio en la candidatura, en la lista,
Y bueno, por supuesto, eso generó todo lo que hemos visto en los últimos 10 o 15 años, que es una enorme indisciplina política, pero que además funcionaba como un ruido externo, mientras la economía funcionaba bien y la ciudadanía seguía su vida. Pero efectivamente yo creo que el COVID jugó un rol principal en el hastío de la ciudadanía, en el fastidio frente a esta política que se sirve y no sirve a los demás, y a los bochornosos, digamos, declaraciones del presidente, que estuvo muy poquito, el presidente Merino. Lo que anoche casualmente estábamos aquí en Estado Nacional y había dos economistas, Rafael Berguán y Nicolás Izaguirre, y ambos coincidían, hablando sobre política y economía, en que tú puedes tener las mejores leyes, los mejores mercados, el mejor funcionamiento, las empresas más fantásticas, más innovadoras, pero si no tienes contexto político en el cual puedan funcionar, no existe la posibilidad de que la economía funcione bien. Es imposible. Es el marco la política. Entonces, tú decías, Perú venía creciendo, y claro que venía creciendo fuerte en muchas áreas, no sé, agricultura, minería, pero se ha demostrado que tambaleaba la estantería política y ahora se ve exactamente, es el problema, se vino todo abajo, cuando el progreso debió haber a lo mejor mantenido las cosas de manera adecuada. Entonces, ¿cómo ves tú la política de aquí en adelante en función de lo que significa Francisco Sagasti? Sí, solo decir que cuando hay corrupción hay empresas que son las que corrompen, ¿no? Entonces, para los grandes poderes económicos, todos estos años de boom económico fue muy bueno porque consolidaron poder, pero el Perú no es un país que tenga una foto de un país que creció tanto, ¿ah? El poder quedó en muy pocas manos. Y para la gran mayoría de los peruanos hoy día no hay hospitales públicos de calidad, no hay educación de calidad, y el COVID ha matado a más gente que prácticamente nadie en el mundo, justamente por esta incapacidad de haber tenido por todos estos años un buen Estado. El presidente Sagasti es un intento de dar una vuelta de página en lo que es la política y su vinculación con la corrupción cotidiana. Acaba de salir él hablando, diciendo justamente que lo que están buscando es un cambio en la forma como se hace la política, buscando hombres y mujeres que no estén interesados en la política chiquita, en la politiquería, ¿cierto? En el yo me gano un concejal, yo te doy un intendente, y con eso logro otros trabajitos más o otros acuerdos u otros beneficios económicos. Y para eso él tiene dos desafíos. Uno, nombrar un primer ministro, y dos, consolidar un gabinete con gente que tenga tal renombre o tal reconocimiento por la ciudadanía que no haya duda que van a luchar por esto que tú bien planteabas, ¿no? Esta tranquilización del proceso, pero tiene muy poco tiempo y acá vamos a dar recién el primer paso de bebé, como dicen, el primer paso hacia una transformación política que va a durar mucho tiempo. ¿Y tú, sí dura. sí, por dónde crees que va a ir, por dónde va a transitar este gobierno de alguna manera transición, de interinato de Sagasti? ¿Va a ir por tratar de hablar de una unidad nacional, de conseguir gente de distintos sectores, o va a, no sé, el Partido Morado y otros más? ¿Cómo crees tú que va a diseñar su gabinete? Sí, yo creo que va a diseñar un gabinete de expertos, va a tratar de diseñar un gabinete que tenga representación social, pero sobre todo que sea gente proba, que al día siguiente salga una escucha de que había estado vinculado a alguna licitación o trabajaba en el mundo privado, pero también en el mundo público. Esa es la búsqueda que tiene que hacer hoy día, porque la ciudadanía está muy atenta, y va a tener un enorme escollo. Una vez que arme ese equipo tiene dos tareas principales. Uno, asegurar que el tema del COVID no se dispare de acá hasta que empiecen a llegar las vacunas. El Perú, al igual que Chile, ha comprado todo tipo de vacunas, y realmente la población los está esperando porque ahí ha habido muy poca capacidad de contención. Y en segundo lugar, Matías, el tema económico. En Perú llegó un momento donde 1 de cada 2 peruanos había perdido el empleo, el 70% está trabajando en el sector informal. Entonces, por más que es muy poco tiempo, el presidente va a tener que generar ahí un modelo de respuesta económica mucho más efectivo, porque el Perú tenía plata, pero no sabía cómo entregar esa plata a sus ciudadanos. No tiene un andamiaje institucional para ir en ayuda de las personas, justamente, ¿no? Así es.
¿Y él puede eventualmente presentarse o él queda inhabilitado por ser interino? ¿Cómo es eso? Porque Perú tiene en el ex alcalde de Victoria, que es un hombre joven, un ex futbolista, un hombre incluso tiene alguna raíz de madre chilena, ex arquero de Alianza de Lima, si no me equivoco, de la selección peruana. Forsyth es el apellido, Forsyth, perdón, que venía bastante bien aspectado en las elecciones. ¿Tú crees que puede competirle el liderazgo a él o no? Me refiero a las elecciones de abril. Sí, primero el presidente Sagasti no puede ser candidato en la próxima elección. Él tiene en su partido un candidato presidencial que se llama Guzmán. Y él también, digamos, a él me parece que es el que más supo capitalizar lo que ha pasado en las últimas 48 horas, estuvo en la primera línea de las protestas muy rápidamente, su partido es el único que votó ordenadamente en contra de la vacancia, digamos, han mostrado una actitud bastante permanentemente derecha. Que eso les vaya a traer más votos, no lo sé. Pero está George Forsyth, que como tú dices, era, futbolista, pero ha sido un alcalde bien conocido. Sin embargo, creo que es de esos que un poco se mareó con lo que ha pasado en las últimas 48 horas. Él en 24 horas dijo 4 cosas totalmente distintas, dio unas declaraciones que confundieron a la ciudadanía y eso puede haberlo impactado en su valoración. Pero como todo en la política peruana, la verdad es que 4 meses o 5 meses es el completo largo plazo. Hay que esperar un poco para ver qué pasa y tal vez en febrero o marzo empezar a identificar cómo se está moviendo efectivamente la opinión pública. Otro factor, por la última vez que yo estuve reporteando ahí en Lima, un factor fundamental en la política peruana de los últimos años, que es el fujimorismo, que es factor, vector de equilibrios, desequilibrios. De hecho, no sé si tú compartes, pero lo que he leído yo, el fujimorismo que estuvo a punto con Keiko de ganar la PPK en la última elección, quedó con mayoría en el Congreso y ese fue siempre la espada de Damocles de PPK. ¿Cómo está el fujimorismo hoy día? Keiko viene saliendo de la cárcel, sin ir más lejos. Pero sigue siendo investigada, ¿no? Sí, está fuera de la cárcel por el tema del COVID, básicamente. ¿Cómo? Tú tienes razón, el fujimorismo es una de esas fuerzas que utilizó el Congreso para un permanente estado de negociación autoritaria, pero negociación. Y me parece que también Keiko es uno de esos liderazgos que se lo comió un poco la realidad las últimas 48 horas. Ella tímidamente mandó como un Twitter, como ya cuando se estaba resolviendo esto, un Twitter apoyando a las protestas juveniles. Y la verdad es que le tocó un aluvión de TikTok y Instagram y Twitter y todas estas cosas de jóvenes, de bystander, de gente regular, digamos, diciéndole que por qué no se va a su casa, que por qué no deja de robar, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido bien duro con ella, pero bueno, ella también está enfrentando las consecuencias de un accionar, de una política bien difícil. Ellos están en el Congreso y van a seguir estando hasta el 28 de julio del próximo año, pero están reconociendo que afuera hay miles de personas que están disponibles a salir nuevamente a las calles, ¿no? Y creo que lo que pasó en Chile, lo que ha pasado en otros lugares, deben de haberlos puesto a pensar que es mejor no aumentar los niveles de conflicto callejero. Entiendo que en tu país el último año del periodo presidencial regular que estamos viviendo, ¿no es cierto?, que es original de la PPK, pero ninguno, se puede disolver el Congreso, ¿no? En los últimos 12 meses no se puede, porque por lo tanto no es una herramienta que el próximo presidente Sagasti pueda utilizar como para refundar la política peruana de hoy día, ¿no? Tan deslegitimado que está el Congreso. No, así es, pero además está ya abierto el proceso electoral, entonces creo que sería una falta de visión de largo plazo ahora cerrar el Congreso nuevamente. El Congreso podría empezar a jugar sus triquiñuelas de no aprobarle al Premier, porque efectivamente Sagasti no tiene ni cerca la mayoría de los votos en el Congreso, pero justamente por eso, como va a tratar de instalar un comité, un gabinete de gente reconocida en el país, y va a instalar estos 2 grandes temas que le interesan a todo el mundo. 1, la pandemia. 2, los temas económicos. Y 3, construir una salida política.
Creo que la gente que está en el Congreso, que no se puede reelegir tampoco, no creo que quiera, digamos, someterse a lo que ha sido también, digamos, la funa ciudadana, ¿no? que es muy fuerte. Entonces va a ser difícil la relación con el Congreso, pero el Congreso se va a mantener. Vamos a ver si esta figura de Francisco Sagasti, que la hemos visto tantas y tantas veces en Latinoamérica, estos profesionales destacadísimos con preparación, con PhD, las mejores universidades del mundo, si logran conectar con su país y con su ciudadanía, porque no bastan los PhD si no eres capaz de conectar. Ahora, si eres PhD y además conecta, bueno, bingo. Vamos a ver hasta dónde Francisco Sagasti es capaz de tener los pies en la tierra de lo que necesitan los peruanos y las peruanas y puede generar a lo mejor, anda a saber tú, un periodo breve pero virtuoso. Sí, yo estoy convencida de eso, sobre todo porque si bien Sagasti, bueno, es un estudioso, ha estudiado en la universidad y todo, como tú mencionas, era congresista, viene de una larga historia de una relación en organizaciones no gubernamentales, en fundaciones, en vinculaciones con la política pública, y por ende, y además ha puesto su nombre en la línea en un momento bien difícil, francamente. Entonces creo que él tiene los elementos para hacer de esta tormenta un hecho virtuoso. Pero no hay que olvidar que es un pequeño y virtuoso pescado en un mar de tiburones. Entonces le va a tocar efectivamente ir con mucho cuidado. Lucía Damet, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos desde adentro. Conocer cada país tiene sus particularidades, así que te lo agradecemos que lo compartas con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias a ti. Chao, Lucía. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y día por medio tenemos que entrarle a esto del proceso que viene, el proceso constitucional, porque es un desafío tan grande el que tenemos, al cual hay que masticarlo tantas y tantas veces, que toda ayuda es bienvenida, toda ayuda de debates bien intencionados, con altura de mira, todo dato que pueda acopiarse para la discusión es interesante y tomarle la temperatura a lo que la población quiere. Cuando digo la población, no digo Twitter, digo la población, la profundidad y la amplitud de los chilenos y las chilenas en todas las regiones. Y por lo tanto, tenemos un invitado hoy, que es el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, que nos trae una encuesta que este año es Chile Dice 2020, justamente habla de la Constitución y el país que soñamos. Eduardo, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, Matías, un gusto. ¿Cuántas personas, porque digo, es un poquito con su quea, yo que soy militante de Twitter, digo, el Chile real, no el Twitter, que es un grupito, una barra brava chiquitita. ¿Cuánta gente se entrevista? ¿Cómo es este estudio que se hace? Es una encuesta a 1000 personas mayores de 18 años de distintas regiones. Es una encuesta que hacemos hace 4 años. Sí, es con la sociología del Departamento de Sociología de la Alberto Hurtado. Y claro, donde se trata es la prosa, es los sueños. No es el PIB, no son los candidatos, no son números. Y la clave ha sido los sueños. Los sueños que los chilenos tienen en el 2017 y sueños que se vinculan 2018 con nuestra diversidad, con el medio ambiente y ahora con la Constitución. Entonces se mantienen algunas preguntas que te permiten ver continuidad y cambio. Perfecto. Y ya, y aquí el dato mayor, ¿no? Eso, ¿qué el dato mayor titulan? es que el 80% de los entrevistados dicen que en 10 años más van a estar mejor que ahora. El optimismo, ese es lo que alcanzamos. Esperanza, expectativa. Sí. El 2017 hicimos la misma pregunta y era un 28% el que estimaba, estábamos a las puertas de la elección presidencial. 28, lo que entonces fue 28, Así hoy es. día es 80. Así es. Bueno, es un increíble. cambio monstruoso. Es increíble. Ya, eso. Entonces, digamos, tenemos pandemia, tenemos crisis económica, tenemos el malestar, tenemos el estallido. Y los chilenos dicen, en 10 años mejor, Chile va a estar, en 10 años más, Sí, Chile va a estar mejor. Bueno, porque Chile se ha dado a sí mismo, según el último plebiscito, o ha respondido a una invitación del gobierno y de las autoridades políticas, que tanto se denosta, se diseña un camino institucional para darle vía a los sueños de un nuevo país. Y la ciudadanía lo tomó, mayoritariamente. Entonces, hay un problema acumulado,
30 años, 3 comunas, la desigualdad, la injusticia, los millones de problemas que no terminamos de diagnosticar. Hay un estallido, porque este problema es un volcán, estalla, y el estallido también nos cuesta comprenderlo, desde las barras bravas a las manifestaciones multitudinarias, y hay un camino posible que tenemos que agradecer al presidente de la República, que lo toma, decide, una noche de un martes, hace un año, y después el Poder Legislativo llegan a un acuerdo por la paz y por la nueva Constitución. Y la ciudadanía que se comporta... Y un año después resulta que aceptaron. Era el camino. No soluciona todos los problemas de Chile, pero, no sé, yo quiero creer que esto hace parte de estas expectativas de un Chile mejor. Claro, claro. Resolver, lamentablemente estamos hablando de Perú al final, hay posibilidad, ni un país está exento de tener problemas. El tema es cómo lo resuelven los países, si es por la vía institucional o por la vía insurreccional, y es donde es violencia o pacífico, democracia o dictaduras, en fin, no es binario, pero... A ver, Eduardo, el 47,7% de los encuestados considera que un acceso a la salud de calidad, el derecho a una educación pública y acceso a pensiones dignas debieran liderar la lista de temas. Ahí no hay gran novedad, no sé si en el número, pero en lo cualitativo eso es, ¿no? Salud, pensiones. Sí, ¿qué es lo que usted esperaría de la Constitución? Y la gente dice salud oportuna, de calidad, educación gratuita y pensiones dignas. Y se repiten, esta es una especie de cantinela, ¿no? Bueno, sabemos que el estallido nos hace visibles esas tres cosas. Y esas cosas permanecen. Y permanecen como derecho ciudadano. Yo, por el hecho de ser chileno, tengo... Bueno, como digo, para todo la tarjeta de crédito. Menos para la salud, para la educación y las pensiones. Esto es una constante. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver la Constitución? ¿Tú crees que tiene que ver, Eduardo? Vamos a hablar de ese tema, ¿qué tiene que ver la Constitución? Porque no es un catálogo necesariamente de acceso a todo sí, solo sí, porque los países tienen que ser capaces de dar educación más que prometerla, ¿no es cierto? Y salud. Pero... ¿tú crees que tiene más que ver con la posibilidad de acceso? Porque dices tarjeta de crédito para todo, menos para salud, para educación. ¿Tienes que ver qué crees que es el acceso o es la dignidad? Que es algo mucho más conceptual que el acceso material a un bien. Es un país que se propone, no los logra necesariamente, pero se propone ciertos sueños, justamente, para que todos los ciudadanos puedan tener acceso. Hay un drama, o sea, la verdad que el auge nos ha dado... No te correstan acá porque queda fuera de cámara, pero no hay problema. El auge o sea, nos ha permitido avanzar muy notable. O sea, hemos ido dando pasos, y hay que perseverar en esos pasos. La Constitución regula el poder, el ordenamiento, y también visibiliza derechos, visibiliza cuáles son las cuestiones, los derechos fundamentales, ¿no? Y aparecen estos derechos. Pero tienen el factor, por lo que al menos yo leo y veo, y tú estás mucho más en la calle y en el terreno, veo que el factor común es la dignidad. Sí. Es la dignidad. Sí, es salud digna, es educación digna, igual para todos, de calidad, y es pensiones dignas. Ahora, la verdad es que las pensiones están en la posibilidad de que el actual Congreso las solucione. No tenemos para qué esperar a la Constitución. Ahí hay un proyecto, hay una materia ya muchas veces diseñada. Y claro, nos encantaría que nuestros legisladores se dediquen a eso y no se distraigan. ¿Se distraen muy seguido? Se distraen. ¿El 10% te parece que es una distracción a lo mejor? Sí, bueno, es un lugar común. Es un lugar común, ya todo el mundo sabe que eso no tiene una buena política pública, que hace que pan para hoy día, hambre para mañana, no soluciona el problema. Hay otras razones por las cuales eso se hace, y hay un sistema, Nicolás Aizaguirre lo hablaba contigo, yo creo que tiene razón, anoche en el programa, pero bueno, la verdad que la mayor es las pensiones. Y está hace mucho rato, o sea, realmente, a ver, Chile dice, que se llama la encuesta, es Chile escucha. Si somos capaces de escuchar, bueno, tenemos que poner manos a la obra y solucionar un problema endémico. Tenemos pensiones miserables, ¿no? También con una altísima aprobación, por así decirlo, mencionan la vivienda, que es otro factor también, creo yo, de dignidad más que de materialidad, porque dicen una vivienda cómoda. Es decir, no me den cualquier cosa, denme algo que yo pueda transformar en mi hogar. No son 4 murallas y un techo.
Es notable una cosa, es que debiera ser prioritario en la Constitución, aparecen estas tres, saluda. ¿Y cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus anhelos? Vivienda digna. ¿Desde Vivienda dónde digna. partir un hogar? O sea, bueno, vivienda, después poder estudiar para tener una profesión, Sí. para aumentar mi salario. Lo de la vivienda es impresionante, ¿no? Porque sabemos por la CACEN que hay 497.000 viviendas menos. Sabemos también la cantidad de campamentos y sabemos que esas viviendas menos tienen que ver con unas 50.000, que son bastante indignas, pero otras que tienen que ver con allegados, otras que tienen que ver con situaciones no del todo propicias, ¿no? A mí me tocó en Cerro Navia vivir al lado de las viñitas. Las viñitas son los bloques de 36 metros cuadrados que se hicieron al final de la dictadura. Digamos, efectivamente era difícil tener... ya ese estándar no corresponde a lo que espera, desea, quiere un Alguien ciudadano. dirá, era otro contexto. Dejemos ahí este tema, quiero pasar a otro tema que es el contexto. Tú eres sacerdote, jesuita, y tu compañía, tu orden religiosa, acaba de rechazar hace unos días una demanda de víctimas de un ex compañero tuyo, que es Jaime Guzmán Astaburuaga. Pongo el segundo apellido porque hay otro Jaime Guzmán que no era sacerdote, que también es hombre público, conocido. Y apelan a la prescripción y un contexto social muy distinto frente a un ex jesuita que abusó de ex alumnos de colegios de tu orden. ¿Te parece que apelar a la prescripción defiende o ayuda a la dignidad de esas víctimas? Decirle, un poco pasó la vieja, sí se entiende, pasó la vieja, en vez de decirle yo los acojo. Hay que precisar algunas cosas, Por porque favor. la demanda no es por los abusos cometidos No, por es civil, Jaime una Guzmán. demanda civil. Es una demanda civil contra la compañía. Sí, sí, sí. Porque la verdad que la demanda por los abusos fue acogida. Jaime inició un proceso de una investigación, un largo, reiterada prohibición de ejercicio sacerdotal, y en la última, y todo esto en conversaciones con las víctimas, y en la última el Padre General lo ha dimitido de la compañía y que deje el sacerdocio. Sí, 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 sí. Él apeló y por lo tanto todavía está en proceso. Esta es una demanda civil contra la compañía. Por 120 millones de pesos de 4 víctimas, y la compañía de Jesús lo que ofrece son 15 millones a uno de ellos. Y apela justamente al tiempo que ya pasó, a la prescripción. No, porque nuevamente no se trata de los crímenes o de los abusos de Jaime. Se trata de que ellos estiman que la compañía los ha dejado porque no había los protocolos suficientes, porque no se dio la información de cuando hubo el proceso. Entonces son cuestionamientos a negligencias de la compañía. Y una demanda civil que, bueno, tiene que dirimir el juez. No tiene que ver con prescripción, afectar la dignidad de esas víctimas. Ustedes han para nada. reconocido a las víctimas como tales. O sea, en todo este proceso se ha hablado con las víctimas, se les ha pedido perdón, se ha intentado reparar algo que es injustificable de todo. Ni un contexto justifica abuso. Y los de Jaime fueron abusos. ¿Y por qué la compañía, cuando hace esta apelación, menciona el contexto social muy distinto al actual? ¿Eso no puede ser eventualmente agresivo para una víctima, que le digan que tiene que ver con el Si se contexto? entiende que el contexto justifica los abusos, por supuesto. No hay ni un contexto que justifique los abusos. Ni uno. No hay justificación. Otra cosa es reconocer que en un determinado contexto esas fotos parecían normales, no escandalizaban. Nosotros, con la luz de hoy día, releemos los acontecimientos de ayer y descubrimos aspectos que antes no veíamos. Hoy día somos ciegos a muchas cosas. Y en 10 años más vamos a descubrir esta ceguera. ¿Eso nos hace imputable de nuestros crímenes? En este caso sí, porque hubo abuso. Pero la verdad que esos abusos no se conocían. Lo que se sabían era que había indicios que tú no eras capaz de leer. En la lectura de hoy día del Evangelio habla de la ceguera. Tenemos cegueras. Es impresionante cómo tenemos clausura. No somos capaces de ver. ¿La ceguera justifica los crímenes? No. Eres ciego, no ves. Pero efectivamente lo que somos capaces de percibir hoy día con la luz del presente nos hace descubrir que ahí hubo conductas vejatorias, que estábamos ciegos, que no veíamos y que eso era impropio y merece la condena. Y por eso Jaime fue condenado.
Eduardo Silva, rector, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Alberto Hurtado, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Matías. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que está encabezado en este momento por el siguiente tema. Plataforma de Educación lanza programa de reforzamiento para estudiantes. Estamos terminando el año. Importante el reforzamiento. Hay muchos colegios que están haciendo un enorme esfuerzo por volver. Un día, 2 días, con protocolos sumamente seguros para los niños, pero hay una necesidad de las familias, de los niños y del país por recuperar las clases, la educación, porque estos niños no queden atrás. Y sobre todo, donde hay menos protección social, más atrás quedan. Menos recursos, más atrás quedan. Por lo tanto, la brecha de desigualdad en esta pandemia ha crecido más. Por lo tanto, se agradece mucho el trabajo y el esfuerzo que están haciendo, sobre todo los profesores en esta dualidad, telemática y presencial. Los profes siempre terminan sacando la cara. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública, revisamos la temperatura de este momento en la región metropolitana, ¿te parece? El termómetro indica que hay 13 grados con 7 décimas y el cielo está despejado. Para mañana martes y miércoles en esta región deberíamos esperar lo siguiente. Cielo parcial para mañana y una máxima probable de 24 grados. Y para el miércoles, cielo despejado y una máxima probable de 28 grados. Revisamos otras regiones del país. Arapanud, región de Valparaíso, 24 grados como máxima y cielo parcial. Los Vilos, región de Coquimbo, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 17 grados. Morrissey liberó una versión de la canción Cosmic Dancer de la agrupación de glam rock T-Rex junto al fallecido David Bowie. El dúo unió sus voces durante una presentación de Forum en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, en California, en 1991. En los últimos años habían circulado en internet algunos extractos de esta presentación, pero no fue hasta hoy que la versión completa llegó a las redes sociales. Morrissey lanzará un vinilo con Cosmic Dancer de un lado, mientras que en el otro lado se encuentra la versión 2020 de That's Entertainment de The Jam, una grabación diferente a la que lanzó en 1993. Y esta noche nos despedimos con las voces de Morrissey y David Bowie, cantando justamente en California en 1991. Muy buenas noches y gracias por venir.